Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, o unos versículos más bien de la palabra del Señor, Salmo 139. Salmo 139. Verso 1 y algunos siguientes. Vamos a leer hasta el 8. Dice la palabra del Señor, Salmo 139, verso 1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí estás. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor Jesús que nos bendiga en esta hora de la noche. Hoy vamos a hablar de algo que ya nosotros sabemos. Yo creo que este tema no es desconocido para ninguno. Y los que somos cristianos, pues desde un principio nos hablaron de esto. Pero a veces hay cosas que ya las sabemos, pero como es que nos intentan olvidar. O aunque las sepamos, a veces es bueno recordarlas, ¿cierto? Señor Jesús, te doy gracias por la bendición de estar aquí en esta hora de la noche. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Dios de los milagros, el que haces cosas grandes, el que haces cosas maravillosas. Esperamos en ti. Por favor, enséñanos una vez más, oh Dios mío, tu poder, tu grandeza. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cómo actúas, poderoso Salvador? En ti, Dios mío, confiamos, esperamos, porque no hay nadie como tú. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en todos los hermanos que estamos aquí. Bueno, voy a hablarles esta noche acerca de algunos atributos de nuestro Dios. Por eso les decía que es un tema que ya yo creo conocemos, pero también es bueno recordarlos. Y vamos a hablar un poco acerca de todo esto, pero también de la necesidad que es que en nuestra casa nosotros vivamos una vida conociendo quién es realmente nuestro Dios, para que nuestros hijos y nuestra familia entera también lo conozcan a Él. Amén. Es importante, es indispensable que mi familia conozca al Dios que yo tengo. Amén. Si usted se da cuenta, la palabra del Señor muestra que esto es una necesidad. Y a Israel se le decía: repítanle esto a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando estén en la casa, cuando estén en el camino, cuando estén en otro lugar. En todo lugar, recuérdenles quién es el Dios de ellos. Y yo creo que es importante para nosotros también que en nuestras casas, en nuestras familias, se sepa quién es Dios, qué atributos tiene nuestro Dios y qué es lo que Él hace. Amén. Recuerdo mucho, y venía a mi mente hace un rato, algo que sucedió en mi casa. Mi papá fue pastor en un lugar que se llama El Socorro. No sé si alguno lo conoce, queda del Pital un poco más arriba y queda entre La Plata y El Pital. Es un pueblito que hay ahí. Mi papá fue el primer pastor que hubo en ese pueblito. Hace casi unos 23, 22 años, fue el primer pastor que llegó allá. Yo tenía como unos 7 años y mi papá comenzó a predicar el evangelio. Habían como unos 8 creyentes. Sin embargo, pues en ese tiempo los pastores no se les brindaban ayuda. Gracias a Dios y a la iglesia, que ha crecido bastante. Hoy en día los pastores, Dios nos provee una ayuda si en el caso de que no lo haya para el sostenimiento, pero en ese entonces no era así. En ese entonces un hombre llegaba a un lugar a abrir una obra y tocaba depender de Dios, de verdad que sí. Ahora también dependemos de Dios, pero en ese tiempo más. Y yo recuerdo que llegó un tiempo donde la economía estaba bastante complicada.
yo alcancé a tener zapatos así como con boca de pescado, dijo alguien. Alcancé a tener también unos pantaloncitos rotos para ir al colegio, a la escuela. Me tocó algo de eso, gracias a Dios por eso, porque uno aprende quién es el Dios que uno tiene y el Dios que tiene mi familia. Y recuerdo que un día mi papá se levantó y mi mamá le dijo, hoy no hay nada para desayunar, se acabó todo. No hay nada ni siquiera para improvisar algo. Y entonces, pues uno que está pequeño, mamá, ¿y el desayuno qué es hoy? No, hoy no hay desayuno, no sabemos. Si eran como las 8 pasaditas ya, y usted sabe que a esa hora ya uno es hora de desayunar. Y cuando me di cuenta, mi papá se fue allá al salón, en ese entonces, era un piso de tierra, había harta nigua, ahí conocí yo que le saliera una nigua a uno por acá, hasta en el cuello, hermano. Y había harto de esos animalitos, pero ahí habían hecho un salón, ya ahora cuando usted vaya, es un salón muy bonito, pero en ese entonces era un salón de tierra, y el templo, las paredes eran de cerchas de guadua, no había pared, era solo la cercha, y así se hacía el culto ahí con los hermanos que fueran al culto. Y había una plataforma pequeñita de tabla, donde cabían más o menos unas 3, 4 sillas, y ahí se hacía el culto. Y yo recuerdo que esa mañana yo vi que mi papá se fue a orar allá en ese lugar que no tenía ni puerta, el salón no tenía ni puerta, eso estaba así nomás. Pero sacó una sillita de la piecita donde guardaban las sillas y la acomodó y se puso a orar. Y en mi corazón, en mi pensamiento, comencé yo a pensar algo. ¿Por qué mi papá no hace algo? ¿Por qué en vez de estar orando allá subido, no se va de pronto a hacer lo que la gente de aquí hace? A coger café o a ver que alguien le dé algo, porque aquí no hay desayuno. Pensaba yo y estaba en el momento en ese pensamiento. Y yo me senté en el borde de una tabla ahí, porque la casa pastoral era en tabla, el piso también era en tierra, pero yo me senté en una tabla que era acomodada ahí, a mirar que él estaba orando y hacerme la pregunta, ¿por qué no hará algo diferente? ¿Y cómo en vez de comenzar a hacer alguna actividad se va a orar? Yo me hice esa pregunta dentro de mí. Cuando estábamos ahí y sonaron las llantas de un carro afuera, llamaron a mi papá, él fue, salió y comenzó a hablar con la persona y todo, esa persona bajó algo, salió y se fue. Entró mi papá y le dijo a mi mamá, ayúdeme a entrar esto. Y yo recuerdo que incluso me dijo, venga usted, ayúdeme a entrar esto. Habían 2 bultos enormes así, de esos que venían de colores, no sé si alguno de ustedes se acuerda, donde echaban mercancía antes y ropa, sí, 3 rayas creo que sí, pero eran grandísimos. No podía él solo, ni mi mamá, y entre todos. Y comenzó a destapar y venían arrobas de maíz, perdón, de frijol, bueno, todo lo que es granos, venía arroz, venía una cantidad de cosas. Y en otra había también una cantidad de verduras, cebollas y de todo. Y le pregunté, ¿y ese señor que trajo esto quién es? No sé, no tengo ni idea quién es. Ese mercado nos alcanzó como para unos 2 meses o más, yo creo. Pero en mí quedó la pregunta y yo le dije a mi papá, ¿conoce usted a ese señor? No, no sé quién es. Y entonces, ¿por qué nos trajo eso? La única respuesta que mi papá me dijo es, el Dios que nosotros tenemos nos mandó eso. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que nuestro Dios es espíritu. Y la palabra del Señor dice que está en todo lugar. No hay lugar que no esté bajo el poder y el dominio de Dios. Dios tiene todas las cosas bajo control, pero no solamente está en todo lugar, sino que conoce todas las cosas. Conoce la situación. Y le voy a ser muy sincero, ¿eso es algo que nos beneficia o nos perjudica? Alguna de las dos. Porque si usted se porta bien y hace las cosas bien con Dios y vive como el Señor le gusta que vivamos, eso será una bendición de verdad muy grande. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros entendamos quién es Él, qué es lo que Él hace, que lo conozcamos.
que conozcamos cómo es que Él actúa y cómo es su naturaleza. Por eso la Biblia deja muy claro que Él es espíritu. Amén. Y lo muestra muy claramente y lo dice acá: ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, no hay un lugar donde me pueda esconder. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Está y lo conoce todo. Él sabe cada situación que nosotros vivamos. Amén. Conoce nuestros pensamientos. Conoce qué es lo que yo hago cuando estoy solo. Conoce cómo pienso de los demás. Conoce hasta cada cosita que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Conoce los negocios que hago. Todo lo conoce Dios. Bueno, yo le digo, hermano, uno debe tratar de ser, porque es que Dios es así. Y la idea es que nosotros entendamos quién es Él y lo conozcamos. Amén. Por eso cuando alguien entiende quién es Dios y trata de vivir una vida así, como conociendo, entendiendo la realidad de quién es Dios, empieza por algo muy básico, y yo diría muy básico porque a la vez es muy importante, pero es algo muy básico, y es entender que Dios está ahí. Sí, es sencillo. Nosotros aquí decimos: el Señor está aquí, sí, pero nos vamos y también sigue ahí. Amén. El Señor está conmigo cuando estoy trabajando, incluso cuando estoy durmiendo, también está ahí. Y yo debo entender eso. Dios está conmigo todo el tiempo. Amén. Porque está en toda parte. Quiere decir que está conmigo y a la vez con usted, así estemos a millones de kilómetros de distancia. Pero ahí está Dios. Entonces ahí es cuando yo no llevo solamente la teoría: sí, Dios está en toda parte, Él es espíritu, Él es omnipresente, bueno, gloria a Dios. No, sino que yo comienzo a vivir en esto, en conocer la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo comienzo a pensar que debo vivir una vida así, entendiendo que Dios está ahí conmigo. Por eso es que cada vez que usted escuche un chiste de doble sentido, usted diga: oiga, Señor, ¿a usted sí le parece que yo escuché eso o no? Y ahí el Señor le va a dar la respuesta, porque el Señor está ahí. Cada vez que a usted se le ocurra ir a una mentirita, así sea chiquita o algo así, consúltesela, que el Señor está ahí. Y eso nos lleva a nosotros a comenzar a vivir una vida realmente cristiana, porque de eso se trata, una vida real en Cristo. Mire, yo recuerdo que en una ocasión fui a vender un carro. Yo tenía un carrito rojo antes y fui a venderlo y bueno, resultó el negocio así como de un momento para otro. Y yo le dije al que le iba a comprar: este carro tiene una rosca dañada por debajo, está botando aceite ahí en el cárter, tiene las llantas, no se las he mandado todavía, están así, tiene este problema acá atrás, tiene esto acá, la suspensión está mala, porque yo la había dado duro, la verdad, hermano. Y alguien se me acercó y me dijo: ¿y por qué hace eso? ¿No ves que le va a pedir una rebaja y lo va a mandar bien barato? Y yo le dije: pero es que aquí está Dios. El otro yo podré montarle un negocio ahí torcido y lo que sea, pero es que Dios está aquí. Y yo puedo quedarle al otro mal y lo que sea, pero le voy a quedar mal más es a Dios. Y Dios sí sabe todos mis pensamientos, cómo estoy pensando las cosas. Si yo estoy pensando en mi cabeza, pegarle al otro en la cabeza y darle un golpe por ahí, como dicen por ahí, y quitarle la plática, Dios sí sabe eso, y a Él no le parece correcto que un cristiano actúe así. Por eso es que el hecho de entender, hermano, de que Dios es omnipresente, no es solo saberlo en teoría, es entenderlo, vivirlo, conocerlo. Amén. Esa es la esencia de esto. Y miren, yo le voy a ser sincero: el Señor, sí, Él quiere que sepamos que Él es espíritu, está en todo lugar, pero la esencia de todo esto es que comprendamos cómo voy a vivir, cómo voy a actuar delante de Dios. Amén. Yo le hago una pregunta. Yo recuerdo que en una ocasión, en mi casa, bueno, mi esposa y yo estábamos hablando o algo así, y llegamos a un punto donde dijimos: bueno, Dios está aquí. Vamos a mirar quién tiene la razón, si tú o yo. Pongamos esto, porque Dios está aquí. Yo debo entender, hermano, que todo el tiempo Dios está ahí conmigo. Y le voy a decir, eso lleva a que yo sea bendecido por el Señor o que de alguna forma sea reprendido por Dios.
porque es que Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente también. Es decir, Dios conoce mi pensamiento. Por eso la palabra del Señor dice que no solamente Él mira lo que yo hago, sino que hay algo que a mí me gusta y es que Él mira las intenciones del corazón. Yo puedo hacer una obra muy buena. Yo puedo ir a un lugar y ayudar y estar pendiente ahí, pero dentro de mi corazón puedo tener una intención que no es buena. Amén. Yo recuerdo a alguien que en una ocasión decía, me voy a ayudar a construir esa casa y todo, para que vean que yo soy bueno, para que vean y me ayuden con tal cosa. Su intención no era ayudar, su intención no era prestar un beneficio ahí, no, su intención era beneficiarse de lo que iba a pasar ahí. Y yo le voy a ser sincero, Dios no mira tanto lo que hago, sino la intención con lo que lo haga. Y Dios conoce todas esas cosas. Por eso yo debo entender algo. Aquí el salmista dice, aún no está la palabra en mi boca. Y ya el Señor la sabe. Todavía yo no he hecho nada, pero Dios ya sabe qué es lo que voy a hacer y la intención con la que voy a hacerlo. Incluso lo que yo estoy pensando, analizando, si es bueno o malo. Dios ya lo conoce. Por eso la palabra del Señor incluso dice que delante de Él todas las cosas están desnudas. Amén. Yo no puedo ante Dios pararme y decirle, Señor, mire, soy perfecto. No, Dios me conoce bien como soy. A veces, ¿por qué no decirlo, Señor? Antes perdóneme porque todos los pensamientos que yo tengo usted los conoce. Amén. La esencia de esto es comenzar a entender la grandeza, el poder de Dios. Y es ahí cuando comienza uno a vivir una vida totalmente distinta, porque uno dice, conozco esto, entiendo esto de Dios, así que yo voy a actuar conforme Dios diga. Y eso me lleva también entonces a recibir de parte de Dios algo bonito, extraordinario. Porque esté donde yo esté, ahí está Dios. Y esté en la condición que yo esté, Dios la conoce. Y créame, sea donde sea, ahí está Dios. Yo recuerdo que estábamos en el país de Haití con mi esposa y cosa rara, nosotros llegamos allá y un día se me cayó el celular a mí y se partió. Y llegamos allá, llevábamos como unos 5 días, nos quedamos sin un celular, quedamos con uno solo. Y por medio de ese celular pues tocaba comprar una SIM card nueva. Duramos como 15 días sin podernos comunicar con la familia. Y en ese primer mes tuvimos que hacer algunas compras para cosas básicas. Comprar una estufa, algunas ollas, algunos platicos, cositas así. Y tocó comprar una neverita que valía más o menos como $600, pero eso era una chiquitica así. No cabía casi nada, pero tocaba comprar una nevera pequeña. $600, $700 valió, porque la vida ya es muy cara. Y resulta que estábamos en toda esa situación y un día nos quedamos sin dinero. Y nosotros decíamos, estamos en un país extranjero, ni siquiera hablamos el idioma. Las personas de aquí son pobres, ¿quién nos va a prestar dinero? Antes, por el contrario, la gente ponía la esperanza en uno. La familia está lejos. Si hacen una transacción de aquí a que llegue allá, se demora más o menos 5 o 6 días. ¿Cómo hacemos acá? Y nos acordamos de algo, el Señor está aquí. Conoce Él la situación porque Él lo conoce todo. Así que vamos a poner nuestra esperanza en Dios. Y yo recordé todas las cosas que había vivido con mi papá, mi esposa recordó las cosas que ella había vivido con sus padres también, y entonces dijimos, vamos a poner nuestra confianza en Dios. No vamos a llamar ni a mi papá, no vamos a llamar ni al suyo, no vamos a llamar a los directivos, no vamos a llamar al consistorio, ni al misionero lo vamos a incomodar. En realidad Dios está aquí. Amén. Y Dios conoce la situación en la que estamos hoy. Si Él quiere que ayunemos 8 días o casi eran como 10 días los que faltaban para que llegara la ayuda. Si Él quiere que ese tiempo se vaya en ayuno, pues vamos a ayunar obligatoriamente, porque ¿qué más hacemos? Por las buenas. Y nos comimos lo que había de desayuno ese día. Eran como las 10 de la mañana, eran las 11 y dijimos, pues vamos a empezar el ayuno, vámonos a orar, porque ¿qué más hacemos?
Y nos pusimos a orar un rato, oramos como 1 hora y media, nos levantamos de orar, tomamos la Biblia, comenzamos a leer otro rato, y mi esposa estaba leyendo, y yo leía en una Biblia, ella en la otra, yo leía un capítulo, ella leía el otro, yo le seguía la lectura, y así sucesivamente íbamos. Y en una de esas pasamos la hoja de una de las Biblias, y encontramos un billete de 500 gurdes, que es la moneda haitiana. Cuando ella me dijo, ¿tú pusiste esto acá? No, yo no puse nada. ¿De dónde salió este billete? No, ni idea de dónde habrá salido. Con esos 500 gurdes compramos arroz, frijoles y plátanos y pescado también durante todo ese tiempo que faltaba, y sobró todavía un poquito más para cuando ya llegó la ayuda. Por eso yo te digo algo, mire, nosotros, esto de que Dios es omnisciente y es omnipresente, que lo conoce todo, que está en todo lugar, puede ser un beneficio muy grande. Porque usted puede estar, hermano, en la peor situación, en la situación más terrible, pero ahí está Dios. Puede estar usted solo, quizás nadie está con usted, pero ahí está Dios. Dios no te va a dejar solo. Aleluya. Dios está ahí, pendiente de sus hijos. Por eso yo le digo, esto más que la teoría, es decir, de decir, hombre, sí, Dios está en toda parte, es vivirlo, es en realidad sentirlo, es en realidad estar ahí. Por eso yo le digo, esto puede ser un beneficio muy grande, como puede ser también que el Señor también le llame la atención a usted cuando esté actuando mal, porque es que ahí está Dios también. Entonces esto se maneja de esas dos formas. Si usted hace las cosas con el Señor, Señor, voy a portarme bien, voy a hacer bien las cosas, así me den en la cabeza, como dicen por ahí vulgarmente, así salga yo robado y lo que sea, pero voy a ser honrado, voy a hacer las cosas bien. Así quizás me toque decir la verdad y afrontar consecuencias, pero voy a hacer las cosas así porque es que tú estás ahí. Y yo tengo que quedar bien es con Dios. Esta tarde estaba hablando con los adolescentes acá y yo les decía, ¿ustedes qué se imaginan si mi esposa está aquí parada y pasa una señorita y yo le echo un piropo a esa señorita? ¿Cómo cree que se va a sentir mi esposa? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí los muchachos me decían, yo lo mato, decían las niñas ahí. Esta tarde decían así. Y yo les decía, es que Dios está ahí conmigo. Yo a veces me pongo a pensar, yo como cristiano tengo que tener eso acá. Dios está ahí conmigo, esté aquí o esté en un carro o esté en una ciudad, esté donde sea. A mí me pasó una vez un caso, iba para Medellín, iba a hacer una vuelta, bueno, mi esposa y la familia de ella me estaban esperando allá y yo iba de camino y como de Ibagué para allá se subió una señorita al lado, hasta Medellín iba la muchacha también. Y comenzó a hablarme, bueno, ¿y usted dónde viene? Que no sé qué. Y llegó un momento donde usted siente que hay cierta malicia, cierta cuestión ahí en el asunto. Y ella, ¿y tú dónde te vas a quedar en Medellín? ¿Y para dónde vas? Y ya cuando usted le entran con el tú, ya usted empezó, ya que lo empiecen a tutear a uno, ¿cierto? Uno dice, esto tiene ya otro pensamiento. Si hubiera sido una persona normal, aprovecha la oportunidad. Pero yo iba con Dios. Ahí no eran solo 2 pasajeros, en realidad había otro más. ¿Cómo voy a actuar yo mal si el Señor está aquí? Dice José. Amén. José dice, ¿cómo yo voy a fallarle a Dios? Y al Dios que me enseñó a adorar a mi papá. Porque esto se aprende también en la casa. Y qué bueno cuando alguien lo enseña así, con el ejemplo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que José dice, no. Y así lo lleven a la cárcel, así lo pongan a hacer lo que sea, pero él mantiene su decisión firme de entender que Dios está ahí. Amén. Gloria a Dios. Esto no es solamente el hecho de saberlo, es que hay que vivirlo, hermano. Y yo recuerdo que en esa ocasión, al final salimos hablando del Evangelio. Salí diciéndole a la jovencita, cuídese, usted es una niña muy bonita, guárdese para Dios. La invité a la iglesia, quedó de ir a la iglesia, terminó, fue evangelizada. Dios conoce todo lo que hacemos.
cada cosa. Y por eso Él está ahí, dispuesto a brindarnos su ayuda en un momento de dificultad, en un momento en que ya no podemos más. Incluso, perdón si lo digo así, en el momento en que usted ha fallado, ahí también ha estado Dios. Incluso te ha dicho, sé que fallaste, pero arrepiéntete y arregla. Sigue para adelante, que estoy contigo. Pero arréglate. Yo a Dios no me le puedo escapar, a Dios no me le puedo salir. Yo a Dios no me le puedo ir a un lado o al otro, ni arriba ni abajo. No, no, no. A Dios sencillamente debo rendirle loor, alabanza, porque Él está en toda parte. Conoce mi vida, conoce mi ser, conoce lo que yo soy. Y sabe que es esencial e importante que mi familia conozca al Dios que yo tengo. ¿Sabe por qué en la Biblia aparece eso de que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hay un versículo que aparece en la palabra de Dios y dice la Biblia que un día el Señor iba a acabar con dos ciudades, una que se llama Sodoma y otra se llama Gomorra en la Biblia. Y iba a acabar con esas dos ciudades. Y antes de acabar con esas dos ciudades, ¿de quién se acordó Dios? De Abraham. Y dijo el Señor, ¿cómo no voy a hablar con Abraham? Y luego dice, si Él va a contar de mí a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todas sus generaciones. Mire que lo que impulsó a Dios era que Dios conocía lo que había en el corazón de Abraham. El respeto que Abraham sentía por Dios. Digámoslo así, que Abraham entendía la esencia del Señor, que Él es espíritu, que Él conoce todas las cosas, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. Eso lo conocía Abraham y lo quería compartir con su familia. Lo quería enseñar a sus hijos. Incluso ahí dice a todas sus generaciones. Mire que lo que al Señor le llama la atención de contarle los secretos a Abraham, de incluso consultarle a Abraham una decisión. Porque usted se da cuenta, Dios le pide la opinión a Abraham. Y Abraham le dice, Señor, si hay 50, no los mato si hay 50. Si hay 40, tampoco, 30, hasta 10 lo baja. Y aún así el Señor le dice, no los acabo. Y a lo último dice, bueno, si es por Lot, yo lo voy a sacar de allá. Hablemos la verdad, pero que Lot se hubiera salvado es por Abraham. Qué bueno que nosotros, Dios nos mire nuestro corazón. Yo le voy a ser muy sincero, no intente caerle bien aquí al hermano pastor o al de misiones o a un directivo. Alguien me decía en estos días, yo intenté caerle bien a todo el mundo y me cansé porque ninguno le caí bien. No intente caerle bien a ninguno de ellos, intente tener un corazón que le caiga bien a Dios. Porque usted sabe que Dios está ahí. Y tú quieres respetar a Dios, tú quieres guardar respeto por Dios, tú quieres hacer las cosas bien con Dios. Mira, hermano, le voy a ser muy sincero, yo prefiero perder plata y no quedarle mal a Dios. Yo he hecho a veces negocios donde me han dado, como dicen acá, y más de uno me ha dicho, ¿y por qué se dejó? No, porque me gano un problema y le quedo mal a Dios. Claro, es que lo importante aquí es quedarle bien a Dios. Yo puedo quedar mal con cualquier otro y lo que sea, pero a Dios no quiero fallarle. Yo quiero invitarle en esta noche a que usted se vaya de aquí, no con una teoría diciendo Dios está en toda parte, o diciendo sí, Dios conoce todos los pensamientos. No, ¿cómo yo voy a actuar si Dios está aquí conmigo? Hay una referencia que utiliza el hermano Álvaro Torres y dice que él un día fue a una casa de un hermano y él escuchaba los gritos que le daba a su esposa y la esposa cómo se los devolvía también y cómo ya casi levantaban era la mano y él estaba allá atrás de la puerta como asustado también hasta que abrieron la puerta y se lo encontraron a él ahí. Hermano, ¿y usted hace cuánto estaba aquí? No, hermano, hace rato. Qué pena con usted, qué pena que nos hubiera escuchado discutir así todo. Y él dijo, dele más pena con el Señor, porque Él sí ha estado aquí todo el tiempo, yo no. ¿Y qué es un hombre para tener pena de un hombre?
Más bien deberíamos mirar cómo hacemos las cosas bien con Dios. Pero le voy a ser sincero, cuando tú estés necesitado, cuando tengas un problema, cuando estés también en una situación muy complicada, acuérdate que ahí también está Dios. Y que Dios conoce esa situación y que Dios va a estar dispuesto a escucharte también. Por eso la palabra del Señor dice, antes que ustedes clamen, yo ya les voy a responder. Antes que digan algo, ya Dios sabe también lo que está pasando. No sé qué situación esté pasando, pero antes que pase eso, ya Dios está ahí. Pero yo quiero encarecidamente decirle algo. Yo crecí en una generación donde habían muchos conmigo, hijos de creyentes, hijos de hermanos, incluso hijos de pastores igual que yo también. Yo a veces me dedico en este teléfono, en Facebook, a buscar uno por uno todos esos muchachos que en algún momento distinguí. Y he visto cómo algunos de ellos están llenos de tatuajes, con cadenas. Hace un rato estaba mirando a uno que lo distinguí en la alabanza tocando el piano y ahorita lo vi con una cadena o un micrófono en la mano y cantando un rap por allá en un bar. Y luego me puse a pensar, ¿y qué pasó? ¿Dónde fue el problema? Y luego como que rebobiné y dije, hubo un padre, porque en ese caso sí fue así, que por más que quizás predicaba la palabra o lo que sea, o iba a la iglesia, en realidad no era consciente de quién era Dios. Que Dios es espíritu, está en todo lugar y lo conoce todo. Y por eso en un momento difícil o lo que fuera, actuó incorrectamente y le dio un ejemplo no correcto a ese joven. Y hoy en día no está. Y así tengo varios. Incluso a veces les escribo, ¿cómo vamos, papá? ¿Qué ha hecho? Y algunos me responden, algunos me dicen, no quiero que hable conmigo, no quiero saber más de la iglesia, de todo esto. Y como que hay cierta distancia. Pero yo quiero decirle a los padres que estamos hoy acá, porque yo tengo 2 hijos ya también. Acuérdate que Dios está en tu casa. Dale un espacio a Dios y haz un devocional en tu casa. Acuérdate que Dios también está en el trabajo, que la gente de tu trabajo te conozca porque eres alguien que tienes a Dios ahí contigo. Acuérdate que Dios también está en tu relación matrimonial, en una crisis, en lo que sea. Mete a Dios ahí. Acuérdate que Dios también debe estar en la educación de tus hijos. Enséñales versículos de la palabra de Dios. Levántate en las mañanas y háblales de Él. A mí me encanta cuando se levantan mis hijos y lo primero que hacen es, buenos días, Señor Jesús. Esa es su canción. Y luego seguimos con Salmos 3:6. Yo me acosté y desperté. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero cuando nos vamos a dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y luego Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tengo una niña que tiene 2 años y medio y se lo sabe. Ya se lo sabe. Oye, ella no dice ni siquiera oye Israel, dice oye Isabela, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Necesitamos que nuestros hijos entiendan que nuestro Dios está ahí. Que no está aquí en el templo solamente, en mi casa también. Que no está solamente aquí en las alabanzas, no. Allá cuando estamos jugando también está Dios. Ahí cuando usted coge las muñecas y los carritos con ellos, ahí también está Dios. Incluso yo lo invito a que si hay un enfermo en su casa, llame a sus hijos y dígales, vamos a imponer las manos para orar. De verdad, esto es muy bonito cuando usted ve que incluso hasta sus hijos vamos a orar y no hay necesidad de decirle ponga la mano, ellos lo ponen solito porque han entendido qué es lo que hay en mi casa. Hay un Dios que lo conoce todo, que está en todo lugar y que tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer todas las cosas posibles. Y para Él no hay nada imposible. Y si soy fiel con aquel que tiene el poder, Él va a estar conmigo y me va a ayudar. Y va a ayudar a mi familia. Y ellos también lo van a conocer. Van a conocer lo que Él es. Él es espíritu y es verdad. Es poderoso, es grande. Aleluya. Yo quiero invitarle a estar en pie.
Yo quiero contarles algo. El día en que me dieron a mí la licencia como ministro del Señor, la licencia local, el supervisor tenía la licencia y dijo: hermano Humberto, venga y se la entrega a mi papá. ¿Sabe cuál fue la mayor satisfacción de mi papá? Él me dijo ahí: me alegra que no te estoy entregando un título universitario, no te estoy entregando ningún título como un gran arquitecto o algo, no, te estoy entregando un título como hombre de Dios. Esta es la mayor victoria como papá que yo tengo. Me dio un abrazo, me dio un beso y me sentí muy halagado, muy contento. Pero luego yo veo a mis hijos y digo: la mayor satisfacción que yo pueda tener en mi vida es que ellos conozcan el Dios que conoció su papá, y que un día yo pueda verlos servir a Dios. No estoy diciendo que sea un pastor, porque no sé si vayan a ser o no vayan a ser parte del ministerio del Señor, aunque si lo son, gloria a Dios. Pero sí quiero que mis hijos comiencen a vivir una vida entendiendo que Dios está ahí, que conoce todas las cosas, y que sean fieles a Dios estando acompañados y estando solos también. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración y dígale al Señor: ayúdeme primero a entender y a vivir esto para que mi familia también lo vea. Si su esposo o su esposa no quiere, no importa, vívalo usted. Pero dígale: Señor, yo quiero aprender a vivir esto realmente, ser verdadero. Porque es que Dios conoce todo, yo a Dios no le puedo ocultar nada. ¿Por qué no decirle al Señor: ayúdame en verdad a ser como la Biblia dice, un adorador en espíritu y en verdad? El adorador en espíritu y en verdad no es el que canta acá y el que alza las manos y llora y todo eso. No, es el que allá adora también en su vida, allá en la casa, en toda parte, porque entiende que Él es espíritu y es verdad. Esa es la esencia del adorador. Yo quiero invitarles a que oremos y le digamos al Señor: ayúdame con esto, a vivir realmente una vida cristiana en espíritu y en verdad. Señor Jesús, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, y estoy delante de ti una vez más reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de los milagros, el santo y sublime Salvador. Te ruego, Señor Jesucristo, ayúdame a entender cada día, Señor, quién eres tú y lo que tú, Señor, haces. Que eres espíritu, que estás en todo lugar, que conoces todas las cosas. Que no puedo esconderme de tu presencia. Que no puedo, Señor Jesús, ir a un lugar sin que tú sepas dónde estoy, ni pensar, ni hacer cosas sin que tú las sepas. Señor, por tal razón, Señor, en mis situaciones difíciles a ti clamaré, en lo complicado en ti esperaré, pero también, Señor, me voy a portar bien, voy a serte fiel. Señor, voy a serte fiel. Poderoso Dios, Señor Jesús, Padre mío, Señor Jesús, te ruego, Dios mío, ayúdanos a entender de que tú estás con nosotros todo el tiempo y que realmente, Señor Jesucristo, quieres acompañarnos para protegernos y guardarnos, pero también, Señor Jesús, para que respetemos tu presencia. Hay poder en tu nombre. Siento que
por esa palabra, que yo sé que esa palabra no llega a nuestro corazón vacío, ella hace algo en nuestro corazón, amén. Bueno, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos, invitándoles mañana, tenemos culto a la misma hora. Los niños entran en la mañana, los niños pequeños a las 8 de la mañana y los adolescentes en horas de la tarde a las 3 de la tarde, hermanos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos sea guardando, nos sea llevando con bien y que Él nos ayude esta semana. Amén. Señor Jesucristo, delante de tu presencia, Padre Celestial, una vez más estamos, Señor Jesucristo, poniendo, Señor, en tus manos nuestra vida, Señor Jesucristo, dándote gracias primeramente. Dándote gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor Jesucristo, que cada día nos enseña más y más, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este momento adorando y glorificando tu santo nombre, Señor Jesucristo. También, Señor Jesucristo, te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, y que van a salir hacia sus hogares, Señor, seas tú guardándolos, Señor, llevándolos con bien, guardándolos de cualquier peligro, Señor Jesucristo. Señor Jesús, también te pedimos, Señor Jesucristo, por todos esos hermanos que no estuvieron esta noche, Señor, tú conoces, Señor, el corazón, la necesidad de cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hermanos, también estamos recordando los hermanos que nos quedaron de dar el aporte para lo de los refrigerios de los niños. Aquí está la hermana Rosario, está la hermana Luz Daris, también estoy yo. Cualquiera que haya traído su aporte, lo recibimos. Dios les bendiga.